Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de cómo estamos pasando de la guerra del Cenepa, una guerra entre Ecuador y Perú, a la guerra del narcotráfico y finalmente a la guerra migratoria con Estados Unidos. Estamos frente a las elecciones de Estados Unidos que serán en 2 días. Estamos hoy día ya 3, el 5 ya es el día de las elecciones de los Estados Unidos. Y todo lo que es el discurso incendiario, el discurso racista todo el discurso xenófobo que tiene Trump contra los latinoamericanos, a los que inclusive antes nos había tachado de ladrones, violadores y narcotraficantes y ahora nos trata de basura. Entonces, esto ha llevado a que Trump nos amenace con una deportación masiva, especialmente de migrantes latinoamericanos. Ha llegado su discurso a tal desnivel que acusa a los haitianos de comerse mascotas en Springfield, cosa que es falsa. Y por supuesto, este discurso racista ha incendiado a Estados Unidos porque muchos cantantes y artistas latinoamericanos, así como la candidata opositora Kamala Harris, han hecho notar al mundo entero, no solamente a los norteamericanos, que Donald Trump, un hijo de neonazi, de nazi, nacido en Alemania, porque el padre de él era alemán y él era un migrante de Alemania, su padre era a favor de Hitler, y este señor que inculcó a sus hijos el odio racial que viene desde los tiempos de la Edad Media, en que los germanos se convirtieron en el pueblo racista y discriminatorio por excelencia, a tal punto que cuando germanos como los godos y visigodos conquistaron España, lo primero que hicieron fue tratar de expulsar a los judíos y a los moros del territorio en el que habían vivido por 8 siglos. Estamos frente a esta situación en la que los latinoamericanos pasamos de guerras entre países, como por ejemplo la guerra del Cenepa en Ecuador, que fue la última guerra entre dos países de América Latina en 1995 y que se produjo porque después de la independencia de Ecuador en 1822, Ecuador pasó a formar parte de la Nueva Granada, de la Gran Colombia, perdón. Y estábamos junto con Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador como un solo país. Pero en ese mismo tiempo, 2 años más tarde, en 1822, hubo un conflicto entre la Gran Colombia y Perú. En ese conflicto entre Gran Colombia y Perú, el problema era los límites que debía tener la Gran Colombia en el departamento del sur, que éramos lo que hoy es Ecuador. Para eso se libró una batalla, la batalla de Tarqui, en la que el general Antonio José de Sucre derrotó al general Lamar del Perú, que fue el primer presidente del Perú, y se establecieron límites que incluían Paita, Piura, Moyobamba, Motilones, la margen occidental del río Amazonas, la margen sur del río Amazonas y todo lo que comprendía la margen norte hasta la desembocadura del río Caquetá en el río Amazonas, incluido el Putumayo, el Caquetá, etc. Bien, pero resulta que los criollos de Ecuador, igual que los criollos de Colombia y los criollos de Venezuela, que en realidad no querían la libertad de España, ni tampoco la libertad de los indígenas, ni la libertad de los negros, ni la libertad de las mujeres, sino que lo que querían era reemplazar a los chapetones, que eran los nacidos en España, que en ese tiempo ejercían
los altos cargos tanto en la Iglesia Católica como en toda la administración de las colonias españolas. Querían ellos ser los dueños de cada una de esas regiones, de esos departamentos, de esos que nacieron como repúblicas latinoamericanas, para lo cual simplemente hicieron una guerra a los españoles financiada por Inglaterra, y más tarde esta guerra fue una guerra apoyada por Estados Unidos. Por ejemplo, la guerra entre Ecuador y Perú de 1941 fue una guerra porque Ecuador era el mayor proveedor de caucho, tagua, quinina, escopolamina, balsa y también piretroides, que eran los materiales con los que se hacían los insecticidas. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial los insectos mataron más que las balas a los soldados. Entonces, Alemania produjo en Ecuador los piretroides, que son insecticidas muy eficaces que hasta ahora se utilizan. También produjo aquí en Ecuador escopolamina, la denominada droga de la verdad, que era al mismo tiempo un antiespasmódico para los cólicos intestinales, y esta droga de la verdad suprimía la conciencia anterior, la memoria anterior, o sea, en lo que estaba haciendo el individuo en este momento, pero no suprimía la conciencia del pasado. Y esto es lo que le permitió a los alemanes utilizar la escopolamina como droga de la verdad en los interrogatorios que hacían a los soldados capturados. Así pues, Ecuador se convirtió en el mayor proveedor de estos materiales a Alemania, algo que por supuesto incomodaba mucho a Estados Unidos cuando Estados Unidos decidió entrar en la guerra. Esto significa 1941, porque Estados Unidos no tenía ningún problema al respecto hasta 1941, en que Japón ataca a Pearl Harbor y Alemania 3 días más tarde le declara la guerra a Estados Unidos. En ese momento, entonces, Estados Unidos viene contra Ecuador utilizando el ejército peruano. Perú, a su vez, se había convertido en el mayor proveedor de caucho, sobre todo de caucho, pero también ya antes era el mayor proveedor de guano, cuando en Estados Unidos se produjo una terrible sequía y las ciudades en los años 20 desaparecían en el medio oeste en olas de polvo debido a la deforestación y a la erosión del terreno en todos estos comienzos del siglo XX. Entonces, los Estados Unidos inventaron los abonos, entre esos la urea, y descubrieron el uso del nitrógeno, los productos nitrogenados como abono, pero además importaba desde Perú guano, el abono que dejaban las aves marinas en la costa peruana, y esto permitió recuperar la fertilidad al suelo norteamericano. Entonces, Perú se convirtió en el principal importador de abono, de guano, a los Estados Unidos, y más tarde Perú se convirtió en el principal proveedor de caucho luego de que Henry Ford fracasara en sus plantaciones en la desembocadura del río Negro con el Amazonas, es decir, en la zona de Belém, para producir industrialmente caucho en plantaciones industriales. Las primeras plantaciones industriales de la Amazonía fueron las de Henry Ford, pero entró una plaga que destruyó las plantaciones y entonces Belém dejó de ser el mayor productor de caucho para Estados Unidos y pasó a ser Iquitos. Pero el problema estaba que el caucho que tenía Iquitos no venía del sur del río Amazonas, sino que la mayor parte venía del norte, de la zona del territorio de Ecuador y del territorio de Colombia, en la zona que se llamaba el polígono de Leticia. De ahí era de donde se obtenía la mayor cantidad de caucho, debido a que las aguas eran más frías y los ríos más caudalosos que los que venían del sur.
Esto hizo que el caucho sea una planta muy sensible a la temperatura del agua, y como en las aguas que venían desde las cordilleras de los Andes septentrionales, es decir, desde Ecuador y de Colombia, eran más frías que las aguas que venían de las cordilleras meridionales, es decir, de los Andes meridionales, es decir, los de Perú y Bolivia, hicieron que las plantaciones de caucho tuvieran mucho más éxito y rendimiento en los territorios de Ecuador. Por esto, los caucheros eran gente que de origen peruano o indígenas se introducían en el territorio ecuatoriano, que para ese tiempo era un territorio abandonado, no teníamos una fuerza militar. Y este territorio abandonado, que era la Amazonía ecuatoriana, les permitía a los caucheros peruanos no solamente llevarse caucho, sino que inclusive los caucheros subían para esclavizar a los indígenas, especialmente secuestrando hombres y niños a cambio de trabajo obligado a los hombres de las diferentes tribus amazónicas mediante un sistema de esclavitud y extorsión, que era el método que utilizaban los caucheros peruanos para obtener caucho de la zona amazónica. Cuando en 1941 Ecuador envió un regimiento a ocupar los que se creía que eran territorios ecuatorianos, se produjo entonces una confrontación entre los caucheros del Perú y el ejército ecuatoriano, y esto produjo la guerra entre Ecuador y Perú. Pero Perú tenía para ese entonces un ejército de 13,000 hombres que invadieron Ecuador, pero perfectamente armados y equipados con las armas que Estados Unidos ya estaba exportando a Europa para la guerra. Entre esas, ametralladoras, tanques, motonaves, aviones, bombas. Y con ese equipamiento bombardeó Ecuador, que apenas tenía para ese tiempo 1,000 soldados. 1,000 soldados. Y en este enfrentamiento de apenas pocos días, Perú hizo de las suyas con el ejército ecuatoriano y se apropió de poblaciones e inclusive bloqueó el Golfo de Guayaquil. Esto obligó al Ecuador a firmar un tratado que, violando los acuerdos de la OEA, que prohibía firmar cualquier tipo de tratado cuando un país estaba en posesión del territorio de otro, mediante el uso de las armas, el uso de la fuerza. Sin embargo, como a Estados Unidos le convenía no solamente tener el caucho del Perú, sino además apropiarse de las Islas Galápagos para convertirlas en un puesto de vigilancia y protección del Canal de Panamá, porque ya había sido bombardeado por Japón y temía que Japón pudiera golpearle en su talón de Aquiles, que para ese momento era el Canal de Panamá, la mayor inversión de Estados Unidos en América Latina. Canal de Panamá no solamente que era una gran obra de ingeniería, sino era el canal que cambió el orden del comercio mundial en la historia, convirtiendo al Pacífico y al Atlántico en dos lugares accesibles de manera rápida, convirtiendo al negocio del tránsito entre Pacífico y Atlántico en uno de los negocios más rentables del mundo. Entonces, bajo estas condiciones, fuimos a una guerra en la que perdimos y firmamos un tratado el mismo día que todos los demás países se comprometían a apoyar a Estados Unidos. Los ecuatorianos firmamos un tratado, como se dice, a punta de pistola, en el que cedimos lo que eran la Amazonía y la desembocadura de los ríos originarios del Ecuador en el río Amazonas, es decir, la orilla norte del río Amazonas. Esto
fue después renegado o no fue reconocido por el presidente Velasco Ibarra. El que firma el tratado es un cobarde presidente originario de Guayaquil, de los burgueses de Guayaquil, llamado Arroyo del Río, que había hecho trampa, había llegado al poder haciendo trampa en unas elecciones en las que ganó legalmente el presidente Velasco Ibarra en 1938. Pero haciendo trampa llegó este señor al poder, como han llegado actualmente buena parte de los gobernantes como Guillermo Lasso y el presidente Daniel Noboa, utilizando su poder económico para comprar votos y conciencias. Además, comprar el sistema electoral, la publicidad, la propaganda e inclusive en ese tiempo los votantes que iban a las mesas de votación tenían que mostrar la papeleta de votación a los capataces de los llamados señores de la tierra o grandes caciques, como ellos, como por ejemplo Guevara Moreno, los Giler, los Andrade o los de Esmeraldas, que eran los que ponían y quitaban presidentes, para lo cual todos los votantes tenían que mostrar por quién votaron. Así se eligió este presidente que regaló, un presidente cobarde que regaló el Ecuador, la Amazonía ecuatoriana, la mitad del territorio del país. Más tarde, el presidente Yamil Mahuad, de origen lojano, uno de los presidentes mentirosos de este país, que llegó a ser alcalde de Quito y luego presidente del Ecuador, un erudito formado en la Universidad Católica del Partido Democracia Popular, pero que vivía la doble moral en toda su extensión y no tenía un solo pelo de valiente, más bien era toda la imagen del niño erudito con lentes que esconde detrás de los lentes esa notable cobardía. Llegó a ser presidente de Ecuador y este presidente de Ecuador firmó el Tratado de Itamaraty luego de que el presidente Velasco Ibarra desconociera el Tratado de Río de Janeiro porque no tenía coincidencia el dato geográfico con la realidad. No existía la separación o el territorio comprendido entre el río Cenepa y el río Santiago. Justamente en esa zona del Cenepa y el Santiago se produjo una guerra, la denominada Guerra del Cenepa, donde está el río Morona, y en esta guerra se enfrentaron nuevamente Ecuador y Perú, pero esta vez por primera vez en la historia, desde 1830, en la Amazonía ecuatoriana, porque habíamos logrado ya expulsarle al Perú, que se tomó el puerto de Guayaquil en los años 60 del siglo XIX, y que puso un presidente en Guayaquil y creó el Estado Libre de Guayaquil o República del Pacífico con Franco como presidente. Pero fue derrotado por García Moreno y por las huestes de Quito y expulsamos a los peruanos y a este presidente Franco, logrando conseguir que el Ecuador no se divida en 4 estados. El estado de Cuenca, el estado de Loja con 2 carriones, uno en cada uno de esos estados de presidente que se había proclamado por el presidente. Vale que señalar que Loja no era la chiquita provincia que es ahora, sino que comprendía todos los territorios del norte del Perú. Y Guayas tampoco era la provincia simplemente que ahora conocemos, sino que Guayas comprendía desde Manabí hasta Paita y Piura. Entonces, en ese momento,
Se pone entonces un presidente nuevo, García Moreno, y luego viene Eloy Alfaro y logra derrotarlo en otro intento del Perú para fijar nuevos límites entre Ecuador y Perú. Pero en 1941 Ecuador firma el Tratado de Río de Janeiro. Este tratado tiene una falla, Velasco Ibarra no lo reconoce, pero además expulsa a los norteamericanos de Galápagos, porque el presidente Velasco Ibarra sabía a ciencia cierta que la guerra no fue ganada por el Perú. La guerra fue ganada por los Estados Unidos utilizando al ejército y los soldados peruanos. Y entonces Estados Unidos se apropió del Galápagos. Por eso en 1946 Velasco Ibarra les expulsa de Galápagos. Pero el presidente Lenín Moreno, un presidente amazónico, nacido en Orellana, la provincia más distante de la Amazonía, más próxima al Perú, al territorio peruano. Este presidente traiciona a Rafael Correa y le entrega nuevamente Galápagos y las bases militares de Manta al ejército norteamericano. Pero como la constitución de Rafael Correa, la del 2008, no permitía bases norteamericanas en Ecuador, entonces simplemente le entrega al ejército norteamericano la marina, la aviación y la policía, que están desde el año 2017, entre paréntesis, dirigidas, entrenadas, orientadas y usadas por el ejército norteamericano en la denominada guerra contra el narcotráfico. Usando la guerra del narcotráfico, Estados Unidos logró apropiarse nuevamente del ejército, la marina, la policía. No solamente eso, las cortes, la prensa y ahora también la base de Manta y la base de Galápagos, donde no tiene, entre comillas, soldados, sino, entre comillas, solo tiene asesores militares. Solo tiene asesores militares. Y no se llamaban base de Manta, se llaman puestos de avanzada. Entonces, en este momento, el presidente Daniel Noboa ha llevado a consulta popular, o quiere llevar a consulta popular, en la eliminación del artículo 5 de la Constitución que prohíbe las bases extranjeras en el Ecuador, para ver si mediante la manipulación de estas consultas populares, que se han vuelto el mecanismo más usual desde la época de Rafael Correa para modificar y cambiar las leyes en este país, entonces pretende ahora volver o permitir nuevamente el ingreso de soldados y oficiales norteamericanos que no responden ni a la autoridad de Ecuador, ni a la justicia de Ecuador, ni a nada de Ecuador. Son individuos que llegan acá como llegaban los oficiales del ejército romano. Es decir, eran individuos a los que tenías que tratarles como se trataba a los soldados romanos en las colonias romanas, como semidioses. Hoy, los ecuatorianos estamos siendo deportados desde Estados Unidos en la denominada guerra migratoria. Ya al momento, más de 120,000 ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos. Y el primer grupo, uno de los mayores grupos de deportados de Estados Unidos, si llega a ganar Donald Trump, serán los ecuatorianos, junto con los venezolanos. Contra los venezolanos, inclusive, se ha creado ahora una policía en Estados Unidos que se encarga de perseguir al denominado Tren de Aragua,
porque han encontrado que el tren de Aragua es el que está facilitando el tráfico de inmigrantes a los Estados Unidos y el tráfico sexual dentro de los Estados Unidos. En cambio, los carteles de Ecuador, de carteles de México y los carteles de Colombia son los que están facilitando, los carteles de narcotráfico, ¿no? Están facilitando la migración desde Ecuador a los Estados Unidos. ¿Por qué los carteles de la droga y el cartel de Aragua pueden hacer esto? Porque los carteles mexicanos han conseguido superar a la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos y a la Guardia Costera y logran permeabilizar la frontera norteamericana por el mar, por el aire, por túneles, de todas las formas imaginables, y además se han convertido en traficantes de armas que están armando a la gente de Sudamérica y además enseñándoles cómo es posible derrotar a las guardias costeras, a la guardia fronteriza de los Estados Unidos. Entonces, esta es la razón de por qué Donald Trump ahora utiliza como fundamento, como esencia, como lo más importante de su campaña, la deportación de ecuatorianos, venezolanos, haitianos, latinoamericanos en general, mexicanos, centroamericanos, colombianos y todo lo que pueda ser hispano, especialmente hispanoamericano. Todavía no quiere meterse con Brasil. Y por eso pasamos de una guerra fronteriza que fue utilizada por Estados Unidos y por Inglaterra desde la independencia en 1822 y la independencia de todos nuestros países latinoamericanos para crear estos 18 estados latinoamericanos, hispanoamericanos, que se pelean todos los días entre sí, y si no se pelean entre sí, tienen conflictos internos y andan pensando y sufriendo por los conflictos internos que viven, lo que le permite a Estados Unidos y a Inglaterra, le ha permitido a Estados Unidos y a Inglaterra tener poder y control sobre nuestros países hispanoamericanos. Estados Unidos nos ha convertido en el patio trasero de los Estados Unidos, su mayor proveedor de mano de obra y materia prima. E Inglaterra nos convirtió a los países latinoamericanos que nos independizamos de España en deudores de una deuda externa que ahora también se ha continuado con la deuda externa, pero que antes le debíamos al gobierno británico por las guerras de la independencia, las armas, los soldados y todo lo que, entre comillas, le prestó y le pagó, porque vale señalar que San Martín, Bolívar, O'Higgins y todos los famosos revolucionarios tenían una pensión vitalicia del gobierno inglés. No solamente que eran, entre comillas, patriotas, sino que además su patriotismo era recompensado económicamente por la corona británica con una pensión vitalicia. Así que fueron peones del gobierno de la corona británica para destruir al imperio español. Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins y otros más. Pero a su vez, tenemos el gran problema de que desde 1822 hasta 1974, por ejemplo, Ecuador tuvo que pagar una deuda externa que se convirtió en algo impagable. Solo el día que descubrimos petróleo pudimos pagar esa deuda externa. Inglaterra llegó a apropiarse de todos los puertos de la costa ecuatoriana. Con la excusa de que le debíamos dinero y que teníamos que pagarle entregándole nuestros puertos, el puerto de Guayaquil entre ellos.
Y más tarde, el día de hoy, Ecuador ha llegado a canjear las Islas Galápagos con Estados Unidos por 1.600 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito. Hoy Estados Unidos nuevamente es propietario de Galápagos. Muchas gracias.